les voy a dar paso al trabajo Políticas Públicas en Educación Secundaria, Espacio y Desigualdad Urbana en Caleta Olivia, del licenciado Lucas Bank, es el de Mariela Sestare, la doctora Greenberg, el magíster Andrés Pérez, la licenciada Venturini y la doctora Villagrán. No sé quién va a presentar, parece que Carla. Sí. Buenos días. Hola, buenos días a todas y a todos. Sí. Voy a compartir la pantalla de la presentación, ¿sí? Ahí me dicen, no se estaría viendo. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Carla Villagrán y voy a hacer la presentación de este proyecto del Programa de Políticas Públicas Sociales, que se titula Políticas Públicas en Educación Secundaria, Espacio y Desigualdad Urbana en Caleta Olivia. Este proyecto a su vez se enmarca en el Centro de Intercambio Reservorio de Información Socioeducativa que se radica en la UMPA, que es CIRICE. Es un centro que hemos impulsado a partir de un proyecto de desarrollo tecnológico y social en el área sociopedagógica de la UAC. Este proyecto parte, digamos, de los antecedentes de un proyecto anterior en el programa de políticas públicas sociales, que a continuación voy a ir marcando cuáles fueron los principales resultados. Y en esta ocasión propone profundizar y densificar la caracterización de la puesta en acto de las políticas públicas de escolarización secundaria en las dinámicas escolares y en relación con el espacio urbano. Es decir, que este proyecto apunta a recuperar en detalle la experiencia de la materialización, de los procesos de interpretación y de traducción de las políticas a nivel de las instituciones educativas, ello siempre en relación con los procesos urbanos de las desigualdades también, ¿no? Cómo las desigualdades se expresan en los fragmentos y los espacios urbanos de la localidad de Caleta Olivia, de acuerdo con la ubicación socioespacial también de las instituciones escolares. En este sentido, apuntamos a recuperar esos procesos de puesta en acto de las políticas públicas sociales a las que están destinadas o que tienen como destino la población escolar. Ello con relación a algunos aspectos que tienen que ver con el régimen académico, las trayectorias escolares, las condiciones de la arquitectura escolar y las formas de vinculación con el barrio de la escuela, ¿no? Las formas de vinculación de las escuelas con otras instituciones sociales que existen en los espacios, en los fragmentos urbanos en los que esas escuelas se encuentran inscritas. Esto a su vez, digamos, tiene que ver o se desprende a partir de lo que el doctor Gamayo decía, ¿no? De cómo el Estado fue ampliando sus mecanismos de intervención. Sin duda, a partir de la Ley de Educación Nacional, el Estado ha intervenido a través de políticas socioeducativas y políticas de contención, políticas de inclusión, ha apuntalado fuertemente las trayectorias escolares y han desarrollado una serie de mecanismos y de figuras dentro de las instituciones que tratan de rodear a los estudiantes de alguna manera y de sostener sus trayectorias escolares a partir de la personalización de esas políticas públicas. Por eso es que nos interesa especialmente poder recuperar esas experiencias, porque los proyectos que venimos desarrollando hasta este momento dan cuenta de que esos mecanismos de flexibilización, de esas formas particulares de interpretación de las políticas públicas, son las que permiten sostener escolaridades en situaciones o en poblaciones en que otros procesos u otros problemas, digamos, sociales, económicos y demás se han agudizado. Es decir, que estas políticas públicas y sus formas, digamos, de habilitación a la interpretación permiten sostener y acompañar
escolaridades en aquellos sectores en donde más se precarizan las condiciones de vida. Así, entonces, este PPS realizado entre los años 2018 y 2019 nos permitió como equipo relevar, sistematizar y producir datos acerca de la escolaridad secundaria con el objeto de contribuir a la toma de decisiones informadas en el ámbito de la Dirección Regional de Educación Zona Norte. Nosotros venimos trabajando en Zona Norte de Santa Cruz, específicamente en Caleta Olivia, y ello ha podido, nos ha permitido, digamos, construir un vínculo de cercanía con las instituciones y también con la Dirección Regional de Educación Zona Norte, en el sentido de que este proyecto apunta justamente a poder informar, a poder contribuir con datos, con información de las instituciones y del funcionamiento de algunos lineamientos de política educativa para que sirvan, digamos, y poder transferirlos a aquellos que se encuentran en las agencias oficiales y que toman decisiones con relación a la escolaridad. En ese sentido, también en ese proyecto construimos datos atendiendo al emplazamiento urbano de las escuelas, teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad social. Y esto, digamos, se pudo expresar, y esos datos, digamos, socioeducativos y estadísticos, los pudimos expresar en mapas de relaciones entre el espacio urbano, las desigualdades sociales y la ubicación de las escuelas secundarias públicas. Esos mapas que elaboramos, ¿no?, con estos datos de NBI y a su vez datos estadísticos propiamente educativos, se encuentran en la página web de nuestro centro de CIRICE disponible para su consulta. Hay diferentes mapas que van mostrando tanto la ubicación de la escuela y cómo esa escuela se emplaza en un sector de acuerdo a los NBI, como así también esos mapas tienen información socioeducativa respecto de la promoción, no promoción, repitencia, que tienen o atienden, digamos, a una perspectiva un poco más amplia respecto de las dinámicas de escolarización, ¿no?, que es lo que nos interesa. Este proyecto en particular, digamos, tiene una construcción metodológica de diseño cualitativo, centrada fuertemente en un enfoque etnográfico, por lo que anteriormente decía, que en esta oportunidad nos interesa llegar a las escuelas y a ese nivel de producción sociopolítica de las políticas a nivel de las instituciones, ¿no? Este proyecto tiene, digamos, su construcción conceptual está fuertemente anclada en un abordaje de las políticas desde la sociología política de la educación, a partir de los aportes de Stephen Ball y de su equipo respecto de la vida de las políticas o cómo las políticas se siguen produciendo, ¿no?, sociopolíticamente en las instituciones también. Es decir, como decía el doctor Gamayo, o sea, no entender a las políticas públicas como un paquete cerrado, sino que esas políticas se van produciendo, ¿no?, políticamente en diferentes tiempos y en diferentes agendas, ¿no? Entonces las pensamos tanto en el corto, en el mediano como en el largo plazo, y en este punto nos asentamos más en el largo plazo y en el devenir de las políticas a nivel de las instituciones. Por supuesto que las políticas, cuando llegan a las escuelas, se ponen en funcionamiento o empiezan a operar en sus esquemas, digamos, de pensamiento, de cómo fueron pensadas esas políticas, en las condiciones propias de las instituciones respecto de sus recursos económicos, sus recursos humanos, y por supuesto a partir de lo que cada sujeto ha desarrollado para poder saber, ¿no?, saberes, dominios, experiencia que le permiten poner en funcionamiento, interpretar y leer una política, y ello implica a su vez el establecimiento de determinado énfasis en los lineamientos de esas políticas. Por eso, cada proceso de interpretación y de traducción de una política adquiere características que son particulares en una o en otra institución. Este diseño cualitativo apunta entonces a recuperar ese detalle, digamos, micropolítico del hacer y la interpretación.
Bueno, a partir de estos datos construidos, de los mapas y la información disponibles, proponemos realizar entrevistas en profundidad a los actores escolares. Como objetivos específicos, porque el objetivo general ya lo planteé al principio, proponemos analizar los modos en que los estudiantes acceden al conocimiento en el ámbito de la escuela y otros espacios, atendiendo los procesos de la desigualdad urbana, y caracterizar la infraestructura escolar, el uso de los espacios y de tiempos desde la perspectiva de docentes, miembros del equipo directivo y de orientación. Por supuesto que las coordenadas de tiempo y espacio también son claves a la hora de analizar y estudiar cómo una política educativa se pone en acto. No tienen todas las instituciones escolares las mismas condiciones a nivel de la infraestructura, y los espacios escolares vienen a ser también determinantes a la hora de pensar en los efectos de una política, en los resultados esperados y en lo que ese espacio a su vez permite a la hora de poner en funcionamiento los lineamientos propuestos. Bueno, como comentaban al principio, creo la mayoría, y es lo que se viene discutiendo también en este encuentro de investigadores, es la irrupción de la pandemia por COVID y cómo eso ha ido modificando el trabajo de los diferentes equipos de investigación, y a nosotros mismos nos ha llevado a realizar una revisión de la metodología, un ajuste de las estrategias propuestas y la forma de llevar adelante también el trabajo de campo en estos tiempos de pandemia. Por ello, porque la problematización que este proyecto propone involucra, ¿no?, la pregunta por el qué de las políticas, a la vez que las formas y las acciones posibles, ¿no?, avanzando en una conceptualización de las políticas, en sus efectos en la vida de las poblaciones y en particular de la población escolar. La erupción, digamos, de la pandemia por COVID ha llevado que el sistema educativo argentino, como todos los sistemas educativos a nivel global, se vio compelido a generar estrategias de respuesta para la continuidad pedagógica, ¿no? A nivel nacional, este es como el lineamiento principal en este momento, que es la continuidad pedagógica. A su vez se realizaron, ¿no?, una serie de lineamientos políticos anexos, complementarios, para los diferentes niveles de enseñanza. Y a nivel provincial, por supuesto que también se han desarrollado las propias acciones. En este sentido, hemos realizado un rastreo documental y de publicaciones oficiales de la página web del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz y del canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial, que nos ha permitido construir una cronología de las principales acciones políticas, educativas y sociales desde el inicio de la pandemia hasta este momento, ¿no? Y podemos identificar, por ejemplo, un incremento de las publicaciones en la página web del Consejo Provincial de Educación, que no era, digamos, una acción tan habitual. Siempre había algún tipo de publicación, pero a partir de el ASPO, ¿no?, y la pandemia, esto se ha incrementado, ha sido uno de los principales canales de comunicación y también de difusión de las principales acciones. Ello nos ha permitido identificar esas acciones y también poder identificar cuáles son los aspectos priorizados. También realizamos entrevistas vía virtual a miembros de los equipos de orientación, docentes y familias en la ciudad de Caleta Olivia. A partir de esas entrevistas virtuales nos ha permitido, digamos, hacer o armar un primer escenario, sacar una primera foto de lo que estaba sucediendo y poder categorizar e identificar de qué se está hablando, cómo se está viviendo este momento. Ello nos ha permitido, en un segundo momento, realizar entrevistas y encuestas a los estudiantes. Desarrollamos una encuesta a través de Google Forms y la enviamos mediante WhatsApp a los grupos de estudiantes y grupos de WhatsApp de familias de las instituciones educativas de educación secundaria, y ello, bueno, es una información que en este momento nos encontramos procesando, sistematizando para luego poder analizar también qué es lo que allí acontece. Así que ese es un trabajo, digamos, que en este momento nos encontramos desarrollando. Con relación a los primeros resultados, y aquí ya voy finalizando la presentación,
esa revisión, ¿no?, de la metodología que comentaba, pero sosteniendo el espíritu de este proyecto, que es poder ver qué se está haciendo con los lineamientos políticos o cómo llegan las políticas públicas educativas a las instituciones y cómo las instituciones ponen en funcionamiento estrategias, modos y diferentes formas y diversas estrategias en realidad. Hemos identificado 3 ejes prioritarios o 3 ejes que conducen, digamos, al análisis. Uno tiene que ver con las acciones emprendidas desde el Consejo Provincial de Educación, es decir, aquellas acciones definidas en el nivel mesopolítico y el establecimiento de líneas prioritarias de política educativa. A su vez, otro eje son las acciones pedagógico-institucionales de organización y sostenimiento de la escolaridad, y este ya es un nivel que tiene que ver con las instituciones educativas y las formas y las relaciones, los modos de comunicación, las diferentes estrategias, plataformas a las que han recurrido las instituciones para poder garantizar uno de los lineamientos políticos, que es la continuidad pedagógica. Entonces, este eje apunta a poder recuperar esas acciones pedagógicas institucionales y de organización y sostenimiento de la escolaridad y principalmente del vínculo con los estudiantes y las estudiantes y sus familias. Y el último eje tiene que ver con las condiciones de enseñanza y del teletrabajo pedagógico, porque como sabemos todas y todos, la irrupción de la pandemia es una irrupción en la vida personal, en la vida doméstica y en el trabajo. Entonces, esto ha conllevado también una respuesta inmediata de las y los docentes para poder sostener y dar continuidad pedagógica, pero sobre todo sostener el vínculo con la escuela, ¿sí? Este es un trabajo fundamental en este momento y lo que seguimos viendo en este proyecto particular, pero es una cuestión que venimos viendo hace años, es la pronta respuesta y la rápida respuesta que las instituciones y los sujetos que componen esas instituciones, cómo las respuestas son rápidas, ¿no? O sea, hay un poder de agencia ahí presente que ante una demanda social, ¿no?, como esta de fuerza mayor, las instituciones y los docentes inmediatamente generan algún tipo de respuesta. Eso habla, digamos, de un compromiso político y social con la función pública de la educación, ¿no? Pero a su vez pasa un plan, digamos, más allá, que tiene que ver con una cuestión también bastante humanitaria y de sostenimiento del lazo social en este momento. Entonces, bueno, estos son los primeros, los resultados, digamos, incipientes de este proyecto, que, como decía, se asientan en los antecedentes del proyecto anterior. Nos resta, digamos, dar continuidad y ver cómo sigue, ¿no?, la continuidad pedagógica en esta post-pandemia o en esta pandemia para el resto del fin de año y ciclo lectivo, que también se ha ampliado. Bueno, muchas gracias.